Iniciamos con las noticias. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador no debería admitir la postulación de Nayib Bukele para un segundo mandato consecutivo en la presidencia por violar la Constitución. Esto es lo que dijo este lunes la organización humanitaria Cristosal. El partido oficialista Nuevas Ideas oficializó que Bukele será su candidato presidencial en las elecciones del 2024 tras realizar sus primarias, en las que fue el único en inscribirse para la presidencia. Bukele recurrió a Twitter para ratificar el anuncio y convocar a sus partidarios a las urnas. Para conversar al respecto de esta postulación a la reelección de Bukele, se encuentra con nosotros en vivo y en directo desde El Salvador Ruth López, jefe jurídica de Anticorrupción y Justicia de Cristosal. Ruth, bienvenida a este espacio informativo. Te saluda César García. Muchísimas gracias, César. Es un placer estar nuevamente en el espacio. Bien, es muy interesante primero escuchar cuál es la argumentación que tiene Cristosal para pedir a las autoridades electorales de El Salvador que no acepte esta postulación a la reelección de Bukele. Bueno, en primer lugar, esta es una posición no solo de Cristosal, sino también ha sido compartida por distintos teóricos, académicos, también otras organizaciones de la sociedad civil en El Salvador. Hay que plantear de que la Constitución salvadoreña es muy clara con el modelo de reelección que tenemos establecido. Nosotros tenemos un modelo de reelección diferido, es decir, hay que dejar pasar cierto tiempo para poder optar nuevamente por la reelección. En el caso salvadoreño, 8 artículos de la Constitución afirman que no es posible la reelección inmediata. Y esto es justamente el fenómeno al que nos enfrentamos cuando Bukele, ocupando el poder, justamente pretende presentarse a una candidatura para un siguiente periodo. E igual ocurre con el caso del vicepresidente, que sí puede, en el caso del vicepresidente, sí puede postularse, pero para el cargo de presidente, porque es una causal muy particular establecida en la Constitución. Entonces, retomando, la alternabilidad es un principio básico, importantísimo en la Constitución salvadoreña, que además data de 1841. Hay periodos en las constituciones salvadoreñas que se han pretendido modificar esto, ¿no? Justamente por personas que han pretendido quedarse en el poder. Esta es la primera vez en El Salvador que se utiliza la Sala de lo Constitucional para la permanencia en el poder, pero no es la primera vez que ocurre en nuestra América Latina. Ya hemos visto como el caso de Honduras, por ejemplo, en el caso de Guatemala también se utilizó este mecanismo de las cortes, en este caso las cortes constitucionales o la Sala de lo Constitucional, para que lo avalen. Totalmente de acuerdo, pero no hubo una modificación apegada a la Constitución para poder permitir esta reelección. De ninguna manera, nuestra Constitución no ha sido modificada en este sentido. La Constitución salvadoreña data de 1973 y, por supuesto, rescata las constituciones de 1950 y de 1962. No ha habido ninguna reforma constitucional que avale en la reelección inmediata. Es más, nosotros tenemos un artículo pétreo en la Constitución que impide la reelección inmediata, es decir, es de los artículos que no pueden ser modificados. Claro, más allá de esto, aquí ha habido una reinterpretación de la Constitución a imagen y semejanza del presidente, porque debemos recordar que la Sala de lo Constitucional es una Sala de lo Constitucional impuesta. Este día cumplimos 801 días con una Sala de lo Constitucional impuesta después del golpe de la destitución tanto del fiscal general como de la Sala de lo Constitucional legítimamente electa. Ahora, Ruth, si esto es así, ¿por qué razón Cristosal sería la que está abanderando esta propuesta? Tú decías al inicio de la entrevista que no es una exclusividad de ustedes. ¿Por qué no se suman organismos del Estado de El Salvador para presentar el reclamo pertinente ante una clara violación de la Constitución? Bueno, el pronunciamiento de Cristosal fue el día de ayer, pero hemos venido desde el anuncio de esta famosa resolución de esta Sala de lo Constitucional impuesta. Han venido muchísimos teóricos, insisto, muchas personas de la sociedad civil, académicos, profesionales del derecho pronunciándose al respecto. Sin embargo, en el caso de la institucionalidad no ocurre lo mismo, y es porque nosotros tenemos un sistema institucional cooptado, es decir, es un sistema
que no es independiente. Debemos recordar que la Sala de lo Constitucional fue impuesta justamente hace 801 días, como ya les comentaba, igual que el fiscal general de la República. Por lo tanto, el sistema de control no funciona. De la misma manera ocurre con otras instituciones del gobierno y del Estado en general, como la Corte de Cuentas de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal de Ética Gubernamental e incluso el Tribunal Supremo Electoral, que tiene y está soportando una campaña adelantada desde noviembre del año pasado sin que hasta ahora tenga pronunciamientos al respecto. Es decir, es una institución de control, un órgano importantísimo en el ámbito electoral, además la máxima autoridad en materia electoral, que no ha sido capaz de garantizar una equidad en la contienda. Ahora, con este antecedente, sin duda alguna, nadie puede pasarse por encima a una constitución, al menos en un sistema democrático, pero para el análisis, ¿le conviene a El Salvador el tener un nuevo periodo con el liderazgo del presidente Bukele? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que esto no es solo un tema de conveniencia o no, es decir, es un tema de principios constitucionales. Y más allá del trabajo bueno o malo, como sea calificado por parte de la ciudadanía, existe la posibilidad de que pueda permanecer, de que pueda volver al poder una vez que haya esperado el tiempo correspondiente. Es decir, me llama mucho la atención de que no exista otra persona dentro del partido de gobierno capaz de sustituir al presidente y si el presidente es tan querido por la ciudadanía pueda regresar. Realmente lo que ocurre en esta situación es que hay una intención de mantenerse en el poder, es decir, esto no ocurre en favor de la ciudadanía. Este es un capítulo que las sociedades latinoamericanas ya hemos vivido, repito, o sea, esto no es inédito, no es una nueva idea en lo que está ocurriendo en El Salvador. Es una idea bastante vieja que se repite de vez en cuando en nuestra América Latina. Ahora, haciendo una valoración general, y a eso me refería de si le conviene o no al Salvador, como te decía, es indudable, aquí hay una ley, esa ley debe cumplirse, pero haciendo un paréntesis en ese aspecto, ¿hay una valoración positiva de lo que ha hecho Bukele? Efectivamente, la ciudadanía salvadoreña tiene una valoración positiva desde distintos ámbitos, digamos, de distintas perspectivas. En primer lugar, por el tema de la seguridad. Claro, la valoración sobre la seguridad y mucho está basado sobre el desconocimiento y la falta de información que tiene la población salvadoreña y el mundo. Debemos saber que en El Salvador el sistema de rendición de cuentas y especialmente el sistema vertical que corresponde a la ciudadanía activar está, digamos, muy conflictuado a partir de la falta de acceso a la información que posee la ciudadanía. Nosotros, después de tener una ley bastante avanzada, hemos tenido un retroceso vertiginoso en el acceso a la información y, por tanto, hay un condicionamiento de la información y, sobre todo, de la gestión de los recursos públicos y del gasto de los recursos públicos. Y, por lo tanto, es común que existan investigaciones periodísticas donde se hable de muchos casos de corrupción, pero no hay una activación institucional para promover procesos contra estos funcionarios corruptos. De ahí que ese desequilibrio que parece, digamos, inclinarse hacia la satisfacción de la ciudadanía por el control de las pandillas, que es un control del cual no hay toda una información porque no hay una estadística certera, más allá que la que dé el gobierno, la que expone el gobierno en redes sociales, no hay un mecanismo para verificar esta información. Y esto trae, por supuesto, un conflicto realmente que enerva realmente si la voluntad del ciudadano y de la ciudadana está siendo configurada de una manera libre y no predeterminada por la gestión de la comunicación gubernamental. Ruth López, jefa jurídica anticorrupción de Cristosal, la primera voz disonante en esta presentación de Bukele para la reelección. Veamos si se siguen sumando otras organizaciones, otras voces y sobre todo desde el ámbito político, que también parece curioso que nadie también desee aspirar a la primera magistratura para al menos competir en democracia en contra de Bukele. Lo veremos en los próximos días. Muy gentil, Ruth, por este tiempo con DNews.